Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre los sistemas de fuerzas, en particular el sistema concurrente, donde veremos unos métodos para determinar una fuerza resultante, que es una fuerza neta que sale gráficamente de aplicar el método del polígono, y analíticamente de aplicar trigonometría a las fuerzas que componen dicho sistema, usando las funciones seno, coseno y tangente. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos ¿Sí? de temas relacionados. La suma. Bueno, la suma también es igual a como vimos con vectores. Tenemos la suma analítica, ¿sí? Como ven ahí, se acuerdan componente a componente en caso de ser cartesiana. ¿Sí? El 4 más el 3 de un vector se suma y me da 7. El 5 más el 2 se suma y me da 7 también. Ese me da un vector resultante. ¿Bien? Y el método gráfico es igual al de vectores y es el método del paralelogramo. Y el nuevo método que vamos a ver, lo que es el método del polígono, que son sencillísimos. Entonces, por eso le decía, todo lo que nosotros vimos en vectores lo vamos a aplicar en fuerzas. ¿Bien? La única diferencia es que los vectores se expresan en coordenadas polares, ¿sí? Y con ángulos suplementarios. Son esos únicos dos detalles que tener en cuenta siempre. ¿Bien? Supongamos, nosotros hemos visto, con lo que es vectores, siempre vimos cómo tratarlos de forma individual. ¿Bien? Y también vimos cómo tratarlo de la forma de la suma de cada uno. ¿Bien? Pero siempre lo vimos en cartesiano. ¿Bien? Vamos a verlo ahora cómo es en polares esa suma. ¿Sí? Fíjense, a mí, como yo les dije, para hacerlo fácil, el primer ejemplo que vamos a verlo es en el plano XY, donde todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Bien? Así no tenemos que hacer el análisis de ángulos suplementarios. Entonces, mis datos son, la fuerza F1 tiene un módulo de 35 newton y un ángulo de 50 grados. ¿Bien? La fuerza F2 tiene un ángulo de 30 newton y el ángulo beta de 25 grados. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El primer paso es pasar todo eso a cartesianas. ¿Sí? El segundo paso es sumar las coordenadas cartesianas, como ya hemos aprendido a hacerlo. El tercer paso sería, ya esas resultantes cartesianas las volvemos a pasar a polares. ¿Sí? O sea, paso 1, de cartesiana a polares, de polar a cartesiana. Paso 2, viceversa. ¿Sí? De cartesiana a polares. Paso 3, cartesiana a polares de vuelta. Son 3 pasos, fíjense. El primer paso, ¿qué hago yo? A sus fuerzas, justamente las paso a cartesiana. ¿Qué quiere decir? Tengo que pasar de polar a cartesiana. Bueno, la fuerza F1, fíjese, tiene la componente F1i vertical y la F1x horizontal. ¿Bien? La F2, ¿qué tiene? La F2x horizontal y la F2i vertical. O sea, cada una de las dos fuerzas tiene sus propios componentes. ¿Bien? Y como esto, como les dije yo, cada una es la multiplicación de su módulo por coseno y seno de su ángulo. ¿Bien? La F1x es su módulo de 35 newton por el coseno de su ángulo alfa, que es 50. ¿Bien? Y la F1i es igual, solamente que cambia el coseno por el seno, como hemos visto en clase. ¿Bien? Me da 22 y 26. ¿Sí? La F2 hago exactamente lo mismo, le aplico su módulo, que en este caso es 30, por el coseno de su ángulo beta, que vimos que era 25. ¿Bien? La F2i es igual, solamente que en vez de coseno va a ser. Hasta ahí está bárbaro, porque es lo que hemos visto en clase. ¿Bien? Me da en este caso 27 y 2. Ahora, fíjense que a mí me queda la F2i y la F1i son colineales, como yo le dije al principio. ¿Qué quiere decir? Están sobre la misma recta de acción. En este caso la recta de acción es el eje Y. Por lo tanto, las puedo sumar directamente. O restar si tuvieran sentido contrario, obviamente. ¿No? Las puedo sumar directamente. Lo mismo ocurre, fíjense, con la F1 de X y la F2 de X. Son colineales. Las dos tienen la misma recta de acción. Y la recta de acción en este caso sería el eje X. Por lo tanto, las puedo sumar directamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago acá? Fíjense. Sumatoria de f de x es f1 de x más f2 de x. Directamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que era? 22,5 más 27,19. Me da 49,69. ¿Bien? Y la FI la sumo las dos directamente, que es 12,68 más 26,81. Me da 39,49. Fíjese que en fuerza vamos a usar mucho esta simbología. Esa simbología que está al lado del fx quiere decir sumatoria. ¿Sí? Al igual que vimos el delta recién. En matemática quiere decir sumatoria.
¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera más de dos fuerzas, supongamos que tuviera 5, es la sumatoria de todas las 5. ¿Sí? Sumatoria de todas las fuerzas que me actúen sobre ese sistema estático. ¿Está bien? Entonces a mí, esa sumatoria, fíjense cómo me queda el gráfico. Me queda una única fuerza, porque es la suma de todas. ¿Sí? Me va a quedar una única fuerza, que es la total resultante, sobre el eje Y, y una sola total resultante sobre el eje X. ¿Bien? Ahora que tengo esas dos únicamente, ¿qué hago? Como les dije yo, las tengo en cartesianas, las paso a polares. ¿Bien? ¿Cómo pasan en polares? Bueno, sencillo. Acuérdense que el módulo yo lo calculaba con el teorema de Pitágoras, porque es la hipotenusa, ¿sí? Se ve ahí, la diagonal es la hipotenusa. Bueno, entonces la componente en x cuadrado más la componente y al cuadrado raíz. ¿Sí? ¿Qué sería? 49,69 cuadrado más 39,49 cuadrado raíz. Me da 63,47. ¿Bien? Y para calcular el ángulo gamma, que está acá, ¿sí? Yo lo que hago es aplicar cualquiera de las razones trigonométricas, ¿bien? Porque tengo los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo la hipotenusa, que sería el módulo, ¿sí? Y tengo sus componentes x y y. Podré usar la razón trigonométrica del seno o del coseno, en la misma forma que lo usamos acá, ¿sí? Y hasta podemos usar la tangente. Yo les voy a aplicar la tangente acá porque las otras ya la aplicamos, ya vienen cómo se hace, ¿sí? ¿Cómo es la definición de la tangente de un ángulo cualquiera? Su componente cateto opuesto, ¿sí? Sobre el cateto adyacente, su componente vertical sobre su componente horizontal. Las dos ya las tenemos. ¿Cuál era? Y bueno, va a ser 39,49 dividido 49,69. ¿Sí? Le hacemos arco tangente, función inversa, acuérdense, como he visto en clase, de ese resultado, me da 38,47 grados. Entonces así, mediante el método analítico, hemos calculado, ¿sí?, la resultante de dos fuerzas que ya estaban en polares. ¿Entiendes? Yo para poder calcular las fuerzas en polares, tengo que sí o sí hace un paso intermedio por fuerzas cartesianas. ¿Bien? Bueno, yo les voy a mostrar acá otro ejemplo, en el cual se observa ahora que yo les pongo la fuerza F1 en el segundo cuadrante. ¿Bien? Y como yo les había comentado, se mide con su ángulo suplementario alfa, respecto del eje menos X. ¿Bien? Fíjense que alfa ahí vale 15 grados. Y su módulo de F1 vale 12 newton. ¿Bien? Esos son los datos. F2, el ángulo beta, si medido del eje más X, vale 20 grados. Y su módulo 25 newton. ¿Bien? Entonces, paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Descomponer en sus componentes. X e Y ambas fuerzas. ¿Bien? Como se observa acá. Para eso uso el coseno y el seno de cada uno de los ángulos multiplicado por sus respectivos módulos. Se observa acá 12 newton, lo que es la fuerza F1, por el coseno de 15, 11,59. Lo mismo, pero por el seno, 3,11, ¿sí? Que sería el segundo cuadrante. El primer cuadrante, 25 newton por el coseno de 20 y 25 newton por el seno de 20, ¿sí? Lo único que varía es el coseno y el seno, ¿bien? 23,49 y 8,55. Hasta ahí está todo bien. Ahora, acuérdense que cuando yo le dije que cuando vimos ángulo suplementario, lo que no esté en el primer cuadrante, ya sea en el segundo, tercero o cuarto, nosotros le tenemos que hacer el análisis de signos, ¿sí? Fíjense acá, la F1 de Y, ¿para dónde va? Hacia arriba, hacia el eje más Y. Entonces está bien, la F1 de Y me tiene que dar positivo. La F1 de X ahora me da con el sentido hacia la izquierda, es decir, que está sobre el eje menos X, por lo tanto debería ser ese componente negativo, que es lo que yo le pongo acá, ¿bien? Tendría que yo colocar el signo, ¿se acuerdan que lo vimos en clase? Le coloco yo el signo de menos 11,59, ¿sí? Ahora bien, la otra alternativa sería que yo utilice directamente el ángulo original medido del eje más X, ¿sí? Si el ángulo alfa a mí me vale 15 grados, ¿bien? Y yo sé que este ángulo llano hasta el eje menos X, respecto al cual está medido, son 180, entonces el ángulo que estaría del otro lado, ¿sí?, sería 180 menos 15, sería 165. Y si yo, en vez de hacer coseno de 20, hago coseno de 165, ya me va a dar el ángulo. Ya me va a dar el signo en la cuenta, en el cálculo. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en clase? ¿Sí? Entonces, directamente tienen dos formas de hacerlo, ¿sí? Una es al ángulo suplementario restarle el ángulo llano, ¿sí? O el ángulo, depende en qué cuadrante esté.
¿sí? Porque si está en el tercer cuadrante sería que habría que restarle 270, y si estuviera en el cuarto cuadrante habría que restarle 360, ¿bien? Entonces, volviendo al ejemplo, alternativo 1, al ángulo suplementario le resto 180, ¿sí? Y hago coseno y seno de 165, y ya me da el ángulo, el signo directamente, o hago coseno y seno del ángulo suplementario, y yo tengo que hacer el análisis de simbología, de signo, ¿bien? ¿Está bien? Entonces, yo ya sé que acá el único negativo va a ser F1 de X, todos los otros son positivos. Entonces, ¿cuál es el paso 2? Sumar todo, las X con las X y las Y con las Y. ¿Bien? Al 23,49 le resto el 11,59, el 11,9, y al 3,11 le sumo el 8,55, 11,66. ¿Cuál es el paso 3? Todo eso llevarlo a polares. ¿Bien? Aplico Pitágoras para calcular su módulo, X cuadrado más Y cuadrado raíz, y aplico el teorema de la relación trigonométrica de la tangente de componente Y sobre el componente X, función inversa, 444,2 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Se observa por qué vimos ahora lo de ángulo suplementario, porque vamos a tener estos casos. ¿Sí? Después nosotros en clase, les voy a hacer un ejemplo de cada uno de los cuadrantes, como ya vimos, ángulo suplementario en cada uno de los cuadrantes. ¿Bien? Bueno, eso sería el método analítico. ¿Sí? Ahora tenemos el método gráfico. El famoso método del paralelogramo, que ya lo vimos en vectores. ¿Sí? Fíjense el primer paso. ¿Sí? Tenemos dos vectores o dos fuerzas, B1 y B2. ¿Qué hacemos? Y bueno, la paralela de B1, se ve acá, ¿sí? La trazo al final de B2. Y la paralela de B2 la trazo al final de B1. ¿Sí? La intersección de ambos me va a dar el final de la resultante. La resultante parte del origen de coordenadas y va a estar la intersección de ambas paralelas. ¿Bien? Eso ya lo hemos visto con vectores. ¿Sí? Hay un método que es mucho más fácil y más sencillo para cuando son varios vectores, ¿sí? Que se llama el método del polígono. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un polígono? Un polígono, acuérdense que es una forma matemática que tiene muchos lados. ¿Bien? Fíjense, por ejemplo, acá. Yo tengo 4 vectores con distintas direcciones y distintos sentidos. ¿Sí? Lo que hago es simplemente partir de uno de ellos, cualquiera, ¿sí? Y empezar a graficar uno atrás del otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo parto de B1. ¿Sí? Les voy trazando todos es decir, los copio y los pego uno donde termine el otro. ¿Ven? ¿Se observa? B1, B2, B3, B4. ¿Sí? La resultante no es ni más ni menos que el vector que sale del origen hasta el último de los vectores de ese tren de vectores. ¿Sí? Así se hace el método del polígono. ¿Bien? Después también, como vimos recién, se calcula el largo del mismo, vendría a ser su módulo, y por el transportador vendría a ser su ángulo. ¿Bien? Bueno, para Esto terminar... ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.